Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecerle a mi Dios por la bendición que me concede el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales a la Iglesia de Cristo y también a aquellos que no conocen a Cristo como Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema Jesús, mi sanador. Así que, hermano, busque su Biblia y juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y ser grandemente bendecido de parte de nuestro Dios. Vamos a dar lectura, mis amados, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 58. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Oremos al Señor. Padre bueno, Dios todopoderoso, Dios de infinita misericordia, Dios nuestro sanador, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para suplicarte, mi Señor, que seas tú bendiciendo tu pueblo, hablando a aquellos que no te conocen, sanando a todos los enfermos. Oh Dios, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. La gloria y la honra para ti. Amén. Amén. La Biblia dice, mis amados, en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, nos dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de todo aquel que le busca. Todo aquel que se acerca al Señor debe hacerlo con fe, creyendo en Dios y en sus promesas. Lo que impide al hombre poder experimentar el poder de Dios en su vida es la incredulidad. La incredulidad paraliza e impide que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta de entrada al reino de las tinieblas. Y es una fuerza espiritual que trata de lograr que nos movamos en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. La incredulidad procede de un corazón malo. En Hebreos capítulo 3, verso 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es por la dureza del corazón que muchos dudan y no creen en Dios. En Marcos capítulo 16, en el verso 14, nos dice la palabra del Señor, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La incredulidad, amados, es el resultado de ceguera espiritual. En 2 de Corintios capítulo 4, el verso 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Tanta fue la incredulidad de los que habitaban en Nazaret, que Jesús no pudo hacer muchos milagros por causa de su incredulidad. Amado, el Señor regresó a donde se había criado, en la ciudad de Nazaret. Y allí, amado, como dice el verso, el texto bíblico, que no hay profeta en su propia tierra. Y dice que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero si hoy crees en un Dios que todo lo puede, amado,
que no hay nada imposible para Él. Él hará un milagro en tu vida. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que Jesús hizo en el ayer, los hace hoy también. Cuando leemos la palabra del Señor, encontramos que Jesús sanó a un hombre leproso, una de las enfermedades más temibles en los tiempos bíblicos. En Marcos capítulo 1, el verso 40 al 42 lee, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amado, el Señor fue por encima de todas las reglas, amado, de toda la palabra del Señor en cuanto a la ley del leproso y de las personas inmundas. El Señor, con tocarlo nada más se convertía en una persona inmunda, pero Él hizo el milagro. Cuando aquel hombre, implorando, se llegó al Señor pidiendo que Dios hiciera un milagro en él, el Señor le dijo, yo quiero ser limpio. Si tú te acercas a Dios en el día de hoy, no importando tu enfermedad, tu dolencia, hay un Cristo que todavía dice, quiero, y te limpia, te sana y te liberta. Nos dice la palabra que sanó un ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan capítulo 9. En el verso 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con los dedos los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esto es, amado, sin contar la historia bíblica del ciego Bartimeo, que cuando escuchó que el Señor se llegaba a la ciudad donde se encontraba, comenzó a alzar su voz, a implorar, a llamar la atención y a llamar al Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo que recobre la vista. Y el Señor lo sanó. Jesús sanó a un niño sordo y mudo. En Marcos capítulo 9, verso 25 al 27 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y le levantó. Aquel joven quedó completamente libre del poder de Satanás, del poder de la enfermedad. Aquel joven estaba sordo y mudo por causa de una posesión demoníaca en la vida de este joven. Amado, hay muchas enfermedades que son el resultado de la decadencia física del ser humano. Pero hay otras enfermedades que vienen del poder de las tinieblas. Y para esa enfermedad no hay medicamento, solamente la mano y el poder del Señor. Jesús resucitó, amado, a la hija de Jairo. Y no sin hablar no solamente de la hija de Jairo, sino también de Lázaro, su amigo. En Juan capítulo 11, en el verso 41 al 44 dice, entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle
y dejarle ir. Amado, Jesucristo no solamente tiene el poder sobre toda enfermedad, sino aún poder sobre la muerte. Lázaro llevaba 4 días muerto, pero el Señor hizo un milagro y lo resucitó de entre los muertos. Amigo, quizás tú no estás muerto físicamente, pero la Biblia, la palabra de Dios dice que el hombre que vive sin Cristo está muerto espiritualmente. Está, como dice Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios, ajeno de la bendición del Señor, muerto en sus delitos y en sus pecados. Por eso, permítele a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, que te liberte y te resucite de entre los muertos. Levántate tú que duermes, alabado Dios, y te alumbrará Cristo. Sanó Jesús a una mujer encorvada por más de 18 años. En Lucas 13, verso 10 al 12 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Amado, Dios es un Dios misericordioso. Cuando Él ve, amado, la condición del ser humano lejos de Dios, cuando Él ve, amado, lo frágil que es el ser humano, el Dios Todopoderoso extiende su mano y tiene poder para libertar, enderezar al cuerpo como la de esta mujer, que por obra satánica llevaba 18 años atada, encorvada, pero Jesucristo la libertó. El Señor no solamente es un Dios todopoderoso y que no hay enfermedad que se pueda resistir al poder de Dios, sino también tiene control sobre la naturaleza. Y nos dice, amado, que Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 pececillos. Y para asombro de todos los que estaban allí, sobró 12 canastas llenas. Amado, cuando aquel niño entregó su merienda, y su merienda fue puesta en las manos del Señor, Dios hizo el milagro. Si pones tu vida hoy en las manos del Señor, el Dios que hizo milagros, que resucitó de los muertos a Lázaro, que enderezó a la mujer que llevaba 18 años encorvada, que le dio vista al ciego y que limpió al leproso, también si te pones en sus manos, Él te libertará y te sanará también. La Biblia dice en Éxodo capítulo 15, verso 26, dice el Señor: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amados, todo el mundo quiere recibir las bendiciones del Señor, pero no están dispuestos a vivir para Él. Moisés le dijo al pueblo por palabra de Dios: si hiciere lo recto delante de sus ojos. Te pregunto en el día de hoy, ¿estás haciendo lo recto delante de los ojos de Dios? Y dijo más: y diereis oído a sus mandamientos. ¿Está dispuesto a escuchar la palabra? ¿Sabe usted que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Y dijo más Moisés al pueblo: y guardare todos sus estatutos. Amado, si guarda la palabra de Dios, la palabra, amado, dice que Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores. Por eso Él dijo: si hiciere lo recto, si diereis oído a los mandamientos y guardareis sus estatutos, ninguna enfermedad
de las que le envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, el verso 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amado, Dios ha hecho provisión para la salud de su pueblo. Esto es promesa de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 14, en el verso 12 dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amado, Dios le ha dado a la iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios, poder para orar por los enfermos. Como leímos en Marcos 16, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amado, yo vi a Cristo sanar una hermana de estrabismo, que es cuando uno tiene un ojo desviado, y le enderezó sus ojos. Yo vi al Señor levantar, amado, a una persona, gloria al Señor, que estaba completamente paralítica, postrada en cama. Yo vi al Señor sanarla y caminó. Vi a Cristo enderezar toda la dentadura de una niña. También vi al Señor sanar a una hermana de polidactilia. Esto es, aquellos que nacen con 6 dedos en las manos. Y Dios le hizo desaparecer el dedo extra de su mano. La operó Jesús en la iglesia. Yo vi a Cristo sanar a una hermana de las consecuencias de una embolia cerebral, que no podía hablar, ni se acordaba quiénes eran sus hijos. Y el Señor la sanó y habló. A Dios sea toda la gloria. La era de los milagros no ha pasado. Jesús todavía hace milagros, pues para los que creen, todo es posible. Hermano y amigo, no permitas que la incredulidad te robe la bendición de Dios y de recibir hoy un milagro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levanta tu mano delante del Señor que te está mirando y sabe cuál es tu necesidad. Ahí donde te encuentras, permítele a Dios hacer un milagro poderoso. Cuando los médicos dicen que no hay solución ni oportunidad de restablecerse, entonces que Dios dice: permíteme a mí, y Dios hace el milagro. Si tú necesitas un toque del Señor, un milagro, no importa cuán difícil sea para la ciencia humana, cuando Dios pone su mano, Dios hace maravillas y milagros y prodigios. Ahí donde estás, delante del Señor, créale al Señor que Dios que está mirándote y sabe cuál es tu necesidad, en el día de hoy te sanará. Si tan solo puedes creer, porque para el que cree, todo es posible. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para pedirte, oh Dios de los cielos, que extienda tu mano sanadora sobre aquellos que están enfermos. Señor, haz un milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, yo reprendo toda incredulidad. Dios mío, que aquellos que están al alcance de tu palabra y de mi voz puedan creerte a ti, Señor, y abrir la puerta de su corazón, expulsar de sus vidas la incredulidad y permitir, oh Dios, que tú los llenes de fe y reciban un milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. La gloria para ti. Amén. Amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida,
Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la Westwater, en la ciudad de Tampa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga.